La guerra de Corea es una guerra que estalla en el año 1950, 5 años después de que culmina la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se reordena a partir de que Alemania pierde la guerra, Alemania y Japón, surge, en virtud del reparto que hay en ese momento de los territorios involucrados en la guerra, lo que se llamaba la Guerra Fría, es decir, las tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y cada uno de estos países poderosos además con sus países satélites o sus países cercanos. Entonces, en el contexto de la Guerra Fría es que se produce la Guerra de Corea. La Guerra de Corea estalla en el 1950 porque los norcoreanos invaden Corea del Sur con el propósito de hacer en toda la península coreana un país de corte comunista. Eso cuenta con el apoyo de la Unión Soviética y también de China. Estados Unidos lee esta deriva armada, este conflicto, como una lucha entre los países que están en la órbita de Estados Unidos, ¿no?, que son países que podríamos catalogar en ese momento como países occidentales y capitalistas, frente a los países que están en el lado de la órbita socialista, que son básicamente la Unión Soviética y los países del este de Europa, algunos países del Asia, algunos países del África incluso, ¿no?, que se ponen del lado de Corea del Norte. China empieza a gravitar porque además China tiene frontera con Corea del Norte. Entonces, la guerra de Corea hay que entenderla en ese momento en que los norcoreanos invaden Corea del Sur y tratan de crear un solo país de corte comunista o socialista en versión soviética o china. Es que los Estados Unidos creen que eso no es solo una amenaza a Corea del Sur, sino es una amenaza a todo Occidente. En ese momento las cosas se entendían de ese modo, ¿no? O estabas en el lado de los países vinculados a la Unión Soviética o a China, o estabas en el lado de los países vinculados a Estados Unidos. Entonces, esto que ocurrió en Corea, la guerra de Corea es una guerra que es probablemente uno de los primeros rasgos armados de la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ojo, es la primera vez que Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentan en un territorio que no es el suyo. No se enfrentan directamente, sino usan de campo de batalla a la península coreana. Y por supuesto China también se involucra porque es un país que tiene frontera con Corea del Norte y que en ese momento estaba dentro de la órbita de lo que se llamaba los países del bloque comunista. Luego, en fin, China ya se distancia de la Unión Soviética, pero en ese momento el mundo estaba partido en dos. Entonces, la guerra de Corea es una guerra entre el occidente, rotulado como capitalista, y los países de la órbita socialista.